noches a todos. ¿Cómo se encuentran en esta noche 12 de septiembre? Iniciamos nuestra sesión a las 6:45 p.m. Esperemos que todos estén bien. ¿Cómo se encuentran? Iniciamos la grabación y la sesión en línea de la gestión de nuestra tecnología en gestión integral de transporte. La idea de esta noche es poder revisar las evidencias que tenemos de lo que hemos avanzado en el material. Para las personas que no estuvieron en la clase, en la sesión en línea anterior, estuvimos revisando nuestro material de formación de la actividad de proyecto 5 de la fase 3 de ejecución de nuestra tecnología. Entonces, tenemos pendiente solamente que para el domingo van a entregar el cierre de la evidencia de fundamentos de investigación. Por ahí todavía estoy recibiendo en el chat algunas preguntitas que me han dicho que les aclare. Entonces, entre hoy y mañana les estaré respondiendo a aquellos que me han preguntado ayer y hoy. ¿Listo? Porque a veces tienen dudas de cómo plantear esta evidencia. Yo pues les ayudo como a centrarla para que puedan enviar su documento adjunto en su evidencia. Bueno, voy a dejar de compartir la cámara para poder mostrarles lo que es las evidencias de el material de formación que estamos cursando. Bueno, que algunos aprendices me han preguntado, bueno, la infografía la hicieron ya, pero me han preguntado sobre esta evidencia, que es la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 1, pero del resultado de aprendizaje 1075. Esta evidencia tiene que ver con el diseño de caso y vamos a leerla y les traje un ejemplo real para que la revisemos. Entonces, nos dice que el problema del agente viajero es uno de los problemas más estudiados en la inteligencia artificial e investigación operativa. Este se centra en estudiar problemas de la siguiente clase. Un comercial debe visitar varios clientes y desea conocer cuál es el camino de mínima distancia que, partiendo de su lugar de trabajo, vaya a todas las ciudades y regrese. Es el ejemplo, o sea, este es el ejemplo estándar que busca que ustedes puedan visualizar cuál es el objetivo. El objetivo es que se cubran todos los clientes y que se encuentre la ruta que minimice tiempo, ¿cierto? Que minimice distancia. Pues ello conlleva, como vimos en la sesión pasada, a que haya minimización de costos, es decir, que cuando nosotros podemos establecer unas rutas bien eficientes, nos damos cuenta, como les dije yo, que podemos ahorrar hasta un 30% y que ese ahorro puede reflejarse en nuestro bolsillo si somos los líderes y podemos pedir inclusive un aumento de sueldo, les decía yo. Pero bueno, concentrémonos en la evidencia. Este problema de apariencia sencilla es famoso por su gran complejidad computacional. No se ha encontrado ningún algoritmo que logre resolverlo en un tiempo polinómico. No obstante, su importancia no se debe únicamente a la complejidad de su resolución, sino a la gran variedad de situaciones prácticas en las que puede ser aplicado. La mayor parte de estas se encuentran en el campo de la logística, el reparto de las mercancías, el correo y las rutas escolares o rutas, por ejemplo, de transportes que tengan algunas empresas. Para esta evidencia, el aprendiz, basándose en la información del componente formativo y el material de apoyo correspondiente, y acá nos muestra este YouTube, que podemos inclusive visualizar, que me imagino que ustedes ya lo visualizaron, que es este videito que está acá. Entonces, allí les presentan como el ejemplo del problema
del viajero de comercio. Entonces les dice cómo hacerlo. Miren acá, estas. ¿Ustedes sí lo habían visualizado o no lo habían visualizado? Cuéntenme. Sí, profe. Sí, señora, yo sí lo había visto. Los juiciosos hicieron la tarea. Existen problemas que para su resolución requieren tantos cálculos que hasta sean muchos para una supercomputadora, tantos como para que necesiten miles de años en procesarlos. Bienvenidos al mundo de la optimización combinatoria. Paula y Godofredo hicieron unas remeritas recopadas y las pusieron en venta por internet. E enseguida se las empezaron a comprar de todas partes de la provincia. Cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían miles de remeritas recopadas vendidas. Y para entregarlas todas, tenían que ir a 20 ciudades. Entonces, se pusieron a armar el circuito que debían recorrer, pasando por todas las ciudades y volviendo a su punto de partida. Enseguida se dieron cuenta de que los costos del viaje variaban mucho, dependiendo de la forma en que hacían el recorrido. Había rutas con muchos peajes, otras que no tenían estaciones de gas, y encima, como había muchas subidas y bajadas, no costaba lo mismo hacer ciertos tramos en un sentido o en el otro. Paula dijo, ya sé, usemos una tabla con los costos entre ciudades para calcular el valor total de cada posible recorrido. Pasada media hora, decidieron abandonar. Llevaban calculadas 14 opciones diferentes y se dieron cuenta de que todavía les quedaban muchísimas más. ¿Hicieron bien en abandonar tan pronto la búsqueda? ¿Les faltaba mucho para revisar todas las opciones? Paula y Godofredo se habían cruzado con uno de los problemas más complejos de la matemática. Se lo conoce como el problema del viajante de comercio. Supongamos que en lugar de 20 ciudades, tienen que ir solo a 4. Si estamos en Rosario, tienen 4 posibilidades de comenzar el recorrido por Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. Además, una vez llegados a la primera ciudad, van a tener 3 ciudades más para elegir. Cuando estén en la tercera ciudad, les quedarán 2 ciudades más por elegir y finalmente visitarán la que les quede para luego volver a Rosario. Es decir, que hay una cantidad de circuitos diferentes igual a 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24 formas distintas de hacer el recorrido. Este número se conoce como factorial de 4. Para saber la cantidad de circuitos posibles, cualquiera sea la cantidad de ciudades, tenemos que obtener el factorial de n, donde n es el número de ciudades sin incluir la de partida. Volvamos al problema de Godofredo y Paula. Si hubieran sido 4 las ciudades a visitar, podrían haber calculado el costo total de las 24 posibilidades y elegir la de precio más bajo. No hubiera habido problema. Pero ellos tenían que ir a 20 ciudades y volver. Para saber la cantidad de circuitos posibles, tenemos que obtener el factorial de 20. Es decir, nos damos cuenta de que la cantidad de circuitos que tendrían que haber evaluado Godofredo y Paula es una cantidad igual a un número de 19 cifras. Menos mal que no siguieron haciéndolo a mano. Ahora se entiende la complejidad del problema, ¿no? Pero Godofredo no se aceptó con ese número tan grande. Como es programador, decidió que en vez de hacerlo a mano, usarían la computadora para comparar los costos de todos los posibles circuitos. Por suerte, justo pasó el señor Aguilera, que es un matemático dedicado a la optimización combinatoria, y les dijo que no se gasten. Aunque pudieran usar la supercomputadora más rápida del mundo para procesar estos cálculos, demorarían más de 15.000 años. ¡Qué macana!, dijo Paula. Seguro que dentro de unos años habrá computadoras mucho más rápidas y podríamos resolver nuestro problema. Pero tampoco. Para que una computadora comparara 20 factorial opciones en pocos minutos, debería ser 1.000.000 de veces más rápida que la actual, y aún así no podríamos hacerlo con 30 ciudades, ya que esa computadora 1.000.000 de veces más rápida que la más rápida de la actualidad, para 30 ciudades tardaría 3 milenios y para 50, 10 a la 20 veces el tiempo de vida del universo.
Pablo y Godofredo se dieron cuenta de que tenían que encontrar un método más eficiente que el de chequear todas las posibilidades. La optimización combinatoria, como rama de la matemática, ofrece formas de analizar este tipo de problemas más profundamente y encontrar propiedades específicas. Estas propiedades son utilizadas para el diseño de técnicas de resolución llamadas algoritmos, que los resuelven en tiempos razonables, o al menos, si no encuentran la mejor de las opciones, brindan una que no está muy lejos de ser la mejor. La optimización combinatoria está presente en muchos procesos cotidianos, como la recolección de basura en una ciudad, el diseño de redes de distribución de electricidad o la elaboración de fixturas de un torneo de fútbol. ¿Y encontraron la solución? Ahora cuando alguien te diga que tiene una computadora que hace todo en 2 segundos, ¿qué vas a responder? Lo que me parece más atrapante de la optimización combinatoria es que los problemas sobre los que trabajan están siempre muy cercanos a las aplicaciones que pretende resolver. Y por otro lado, se pueden modelar como problemas muy sencillos de entender, que cualquier persona sin conocimientos matemáticos puede entender el problema, puede entender de qué se trata y qué es lo que se pretende encontrar, pero en poco tiempo se da cuenta que los problemas son muy complejos y que, bueno, para poder resolverlos es necesario agregar una gran cuota de creatividad. Y bueno, esa parte es la que aporta la matemática. La idea de poder que hagan conciencia, sobre todo, de lo que vimos hoy. Ay, espérate. Ahí me están oyendo perfecto, ¿cierto? Instructora. Sí. Bueno, uno es el punto, ¿cierto? Es ese punto donde yo siempre voy a estar enviando para el almacenaje, pero ya a nivel específico. Entonces, este nodo tiene que ver mucho con el problema del viajero. Allá en Argentina le dicen viajante. Pero lo que es importante es en la temática 3 estuvimos viendo que nosotros tenemos la posibilidad de usar software, con el ejemplo que yo les puse, de usar software que nos ayude a identificar todas estas rutas posibles. Y cuando estamos hablando de esta selección de rutas, estamos viendo que nosotros debemos escoger que ese transporte que sea correcto para la mercancía. Entonces, cuando yo les traigo los ejemplos, yo busco con esos ejemplos que ustedes realmente puedan aterrizar su aprendizaje para Colombia. Cuando estamos hablando de la evidencia que les muestro acá, la del diseño de caso, más que ver este YouTube que les hace conciencia, es que ustedes puedan diseñar un caso ejemplo. Y ese ejemplo, veámoslo hoy con este que yo les traje, para ver cómo nos va. Ustedes necesitan diseñar un caso. Este es un ejemplo nomás de lo que pudieran diseñar. Estamos hablando de optimización de rutas de entrega, en este caso, en una empresa de bebidas en Medellín. Entonces, esta se dedica a distribuir. Tiene una red de 10 supermercados ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Actualmente, estos conductores realizan esas entregas en forma empírica. Nosotros, como líderes de gestión integral de transporte, vamos a ver cómo lo resolveríamos para que ustedes puedan entregar su evidencia. Entonces, como se busca es optimizar las rutas de entrega. ¿De entrega donde? Ya les dije que a 10 supermercados ubicados en la ciudad, es decir, en el área metropolitana. Nos dicen, yo puse acá que no solo vamos a reducir el tiempo de recorrido, ese consumo de combustible, sino las emisiones de CO2. ¿Por qué? Cuando nosotros
tenemos impacto sostenible, impacto ambiental sostenible, eso nos va a redundar en una mejor eficiencia en la empresa. Recuerden que toda la tendencia actual es esa tendencia eco de poder ayudar a que el planeta sea sostenible. ¿Cómo identificamos este modelo que les traje de diseño de caso? Yo les calculé 11 nodos, un depósito central y 10 supermercados. Entonces, miren que lo que explicamos en la sesión anterior de nodos, lo traigo acá a la realidad. Los nodos, en este caso, es que yo tengo para la ciudad de Medellín un depósito central. Y como tengo 10 supermercados, pues voy a tener 11 nodos en total. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Distancias entre cada par de nodos. Entonces, yo puedo, existen herramientas que nos pone a disposición la empresa de bebidas, pero digamos que yo lo estoy diseñando, entonces yo puedo utilizar herramientas como Google Maps o un software de mapas. Y yo puedo marcar inclusive con Google Maps para aquellos emprendimientos que no tienen mucho dinero o que son empresas pequeñas. Generalmente todas las empresas tienen software para los pedidos en ruta, ¿cierto? Entonces ustedes en la realidad van a encontrar que ese software tiene generalmente un GPS activado todo el tiempo y que esa es la forma en que las empresas supervisan a sus comerciales que van tomando pedido. Y este pedido se ve redundado logísticamente a medida que el comercial va tomando el pedido. Este comercial va alimentando el software que va posteriormente a la logística. Entonces, generalmente estos sistemas de información, estas aplicaciones como las suelen conocer ustedes o herramientas informáticas, alimentan un software logístico, porque así se va programando dónde se va a entregar la mercancía y por eso se obtiene un tiempo promedio de entrega. Ustedes en la cotidianidad estamos viendo un ejemplo muy sencillo y van, digamos que en Google Maps van a hacer el ejercicio de colocar los 11 nodos. Tiene que tener en cuenta también, usted está diseñando el caso, no lo tiene que resolver. Yo lo que se busca con esta evidencia es que usted pueda estructurar mentalmente qué es lo que necesita para poder gestionar toda esta operación logística. Recuérdese bien que usted lo que está buscando es programar la operación logística, ¿sí? Entonces, si usted la va a programar es porque conoce a detalle cuáles son los requerimientos. Vamos en costos. Entonces, los costos, para usted tener los costos claros, debe de saber cuál es la distancia como medida del costo de la arista. La arista en este caso es la distancia entre cada par de nodos. Cada par, mire que el nodo lo estamos tomando por par. Entonces, si me voy a la realidad, puede ser que yo depósitos, un nodo sería, la arista sería la distancia entre el depósito central, por ejemplo, y el supermercado, el consumo de la calle 80 con 19, de la carrera 80 con 19 de la ciudad de Medellín. Eso es un par, depósito y el supermercado en la ubicación de la dirección que usted vaya a enviar. Entonces siempre lo analiza, esa arista la analiza en distancia, pero entre par de nodos. Y el costo lo tiene que medir por arista, porque es que no le sirve de nada usted analizar el nodo en forma individual. Ejemplo, depósito central, pero el depósito central tiene que ir ¿hacia dónde? Hacia otro nodo. Y por eso es que así mide el costo por arista.
recuerden que es la arista, es la distancia entre cada par de nodos. ¿Qué restricciones tendría si usted está analizando la evidencia? Acá estamos analizando qué tiene que hacer en esta evidencia. ¿Cuál evidencia? La de diseño de caso que tenían o que tienen, porque todavía no se ha vencido. ¿Qué restricción tiene? Cada supermercado debe ser visitado una sola vez. El vehículo debe regresar al depósito central al finalizar la ruta. La capacidad del vehículo limita la cantidad del producto que puede transportar en cada viaje. Entonces, usted puede tener claro las distancias de las aristas, es decir, entre cada par de nodos. Pero puede ser que el peso del reparto y volumen, porque puede ser que no sea tanto el peso, pero sea mayor el volumen, que tiene capacidad el vehículo. Entonces, mire que todas las variables que juegan para que usted pueda diseñar la entrega a esos 11 nodos. Pero mire que tampoco son infinitas, son limitadas. Entonces, por eso usted debe saber qué primero, qué pide el cliente, qué pedidos, logísticamente, qué es lo primero que usted tiene que conocer logísticamente, qué pedidos hicieron los clientes. Entonces, usted ya comercial hizo todo ese trabajo y alimentó la logística. Entonces, lo que usted va a analizar es, ya se hizo un cierre. Por eso, por ejemplo, en el día a día hay un cierre de los comerciales para que hagan sus pedidos en todos los pedidos que se hacen, por ejemplo, tienda a tienda, existe un cierre. Hasta cierta hora se aceptan pedidos y de ahí para adelante no, porque hay que programar la logística. ¿Sí ven? Hay que hacer la programación. ¿Qué más? Ahí ya está ahí, son los datos del diseño de caso que yo voy a realizar. En este caso, estamos hablando de una empresa de bebidas en Medellín cualquiera. Estamos solo tomando el ejemplo. ¿Cómo desarrollo yo esa metodología? La puedo desarrollar en un Excel, que es muy sencillo. Lo primero que hago es la construcción de la matriz de distancias. Entonces, creo una tabla en Excel con las coordenadas geográficas de cada nodo, que es parecido a lo que nos estaban mostrando ahora, pero yo voy a utilizar una función de cálculo o más fácilmente, como yo les decía en la ocasión pasada, si nos vamos a la realidad, el software a mí me va a dar todo esto. Yo ya no soy programador, yo no soy matemático ni criptógrafo, no voy a desarrollarlo porque si me pongo a desarrollarlo, pues seguramente se me va a ir la vida, pero yo lo que necesito es que podamos establecer distancias y que saber manejar la herramienta de la compañía donde yo esté. Entonces, si yo voy a tener una visión de gestor integral de transporte, lo que busco es que estén definidas claramente todas las rutas en los nodos que yo voy a tener y que yo pueda sacar los reportes de acuerdo a las distancias. ¿Qué me formula? Como yo estoy planteando el diseño de caso, lo segundo que voy a tener en cuenta es la formulación del problema. Definir las variables de decisión, y acá yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, una matriz binaria que indique si se recorre o no una arista. ¿Qué es si se recorre o no una arista? Es que si yo partí del depósito central y voy para el supermercado, que les puse ejemplo 80/19, carrera 80/19, entonces yo debo de decidir tomar una decisión. Esto es lo que está detrás del software y esto es lo que ustedes deben conocer paso a paso, pero no es que lo vayan a diseñar porque ustedes programadores no son, pero sí les sirve para el momento de que, por ejemplo, la empresa, resulta que esa empresa del ejemplo está aquí en Colombia y se está volviendo, miren que se puso a vender y fue tan buena comercialmente que vendió fabulosamente todo su producción. Entonces ya han estado
un par de años así, han recogido mucho capital y ya tienen para hacer una inversión. ¿Qué es lo que les va a pedir un programador a ustedes? Los requerimientos. Entonces, ustedes pueden llegar a sentarse, porque un programador nunca va a desarrollar un software sin que esté una persona o que esté una persona, perdón, acabo la idea, que esté una persona dando esos requerimientos. Es decir, las necesidades del negocio las conocen ustedes. Las necesidades del negocio de rutas de transporte las conocen ustedes. Entonces, lo que ustedes van a hacer es darle los requerimientos a ese programador. O viene una empresa que se especializan en este desarrollo de software de sistemas de información y aplicaciones, porque ya todo se hace aplicaciones web, entonces y aplicaciones para, hacen rastreo también y seguimiento y monitoreo satelital, y fuera de eso tienen la interfaz con pedidos a nivel comercial y logístico y les ofrece a ustedes el paquete. Pero tienen que adecuar a las necesidades de todo software o todo sistema de información, se adecua a las necesidades del cliente. Entonces, ustedes deben de saber qué es lo que ellos hacen detrás en forma genérica. No es que ustedes sean los programadores, pero ustedes deben de conocerlo. ¿Qué se hace después de que ya se hacen los números? Que digamos que esta primera parte está enfocada en matrices de distancia. Entonces, ya esos son algoritmos que los hacen los programadores o el software que les vengan a vender. Ya detrás de eso es qué hace con esa matriz de distancias. Lo que hace es definir esas variables de decisión. Es decir, si existen tantas aristas a recorrer, yo necesito que me diga, de acuerdo a los pedidos, si me va a servir, tengo que mandar 10 carros, 5 carros, 8 carros de mi flotilla de vehículos de transporte. Y él toma una decisión después de mandar el algoritmo. Pero eso son cosas matemáticas que, como les digo, ustedes lo deben desde conocer para analizarlo. No van a ser programadores, como les digo yo. Aquí yo lo que les traigo es que ustedes conozcan el análisis, porque eso es lo que va a hacer que ustedes tomen decisiones acertadas en su quehacer. Puede que suene un poco complejo, pero realmente es la única forma en que ustedes se vayan apropiando del conocimiento si no lo tienen. Algunas personas sí trabajan en el tema y ven el software, pero no saben qué hay detrás de esa aplicación. Acuérdense, por ejemplo, que una compañerita de ustedes en sesiones pasadas hablando de estos temas nos dio el ejemplo de Nutresa y ella nos hablaba de pues que ella mantiene una maquinita. Esa maquinita tiene un software que la hace, que le hace todo. Entonces ella lo que hace es picar sobre la pantalla de esa maquinita. Pero detrás de eso hay esto. Bueno, aquí lo que hace pues si se hiciera más manual, se establece la función objetivo, que es minimizar costos. Recuerden arriba. Ustedes lo que más tienen que poder apreciar es estos datos del problema. Esto es lo que yo más voy a apreciar de la evidencia. ¿Qué datos tengo yo del problema? Entonces, ¿por qué hace esto? Aquí, minimizar la distancia total del recorrido, porque lo que se busca es que la empresa optimice sus rutas de entrega para reducir el tiempo del recorrido. Recuérdenlo, el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Entonces, yo necesito minimizar la distancia total del recorrido. Hola, hija. ¿Qué más hago? Plantear las restricciones del problema. ¿Cuáles son las restricciones del problema? ¿Visitar todos los nodos una sola vez? No, no es una respuesta sí o no. Depende de una condicional. ¿Cuál sería esa condicional? Depende de qué tanto es pedidos. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, si yo ya tengo cuáles son mis pedidos, yo necesito ver esos pedidos, cómo se distribuyen dentro de la flotilla de vehículos de transporte que yo tengo. Estamos hablando aquí de transporte terrestre. Entonces, yo tengo una limitante, ejemplo.
no tengo sino un vehículo. Ah, ya eso cambia todo. No, tengo tantos vehículos. O tengo 5 zonas distribuidas en el mapa geográficamente en el que voy a darle las coordenadas geográficas. Todo depende, todo es condicional en el transporte. Si yo cuento o no cuento con los recursos físicos para poder ejecutar si a mí me están pidiendo, ejemplo, entregar en un límite de tiempo, todo depende de que tengo de recursos para poder hacerlo. Y eso es lo que ustedes van a llevar allá a analizar. Recuerden, en forma general, la construcción de las matrices de distancia, pero todo basado en los datos del problema. Aquí un problema sencillo. 10 supermercados en Medellín que distribuyen únicamente bebidas gaseosas. ¿Qué más hago? Para poder minimizar la distancia total de recorridos. Plantear las restricciones del problema, cómo visita los nodos una sola vez, la capacidad del vehículo. Ah, mire, acá se lo estoy diciendo, la capacidad del vehículo. Bueno, ahí planteamos la solución del problema. Entonces, para solucionar el problema, si yo lo hiciera de forma manual, utilizo una función que se llama solver para encontrar la solución óptima, pero eso ya es que ustedes se tomen su tiempo si quieren dedicarse un poco más a la temática de resolver el problema del viajero y para poder manejar muy bien las rutas y los llamados ruteros de lo que se va comercialmente a logística, que es la razón de ser de ustedes, la entrega, el tiempo de entrega. Y voy al Excel avanzado, me hago un curso de Excel avanzado y podría comenzar a resolver porque allá ya hay un desarrollo que lo hace. Es decir, Microsoft creó Excel y ustedes creen que Excel, no todos, pero algunos pensarían que Excel es para llevar informes de filas y columnas. No, Excel tiene un montón de funciones que Microsoft ha desarrollado para el servicio de ustedes. ¿Y qué hace? Explorar diferentes algoritmos de resolución. Esa herramienta lo que hace es eso. Por ejemplo, método de fuerza bruta, heurísticas como el vecino más cercano, algoritmos genéticos, que todo esto es matemáticas avanzadas. Lo importante acá es que usted pueda identificar que hay unas formas posibles de hacerlo manual o que detrás de esa maquinita de pedidos y logística que usted va a tener al servicio en las empresas hay un software, un sistema de información, aplicación, como ustedes lo quieran llamar, pero realmente eso se llama software. Que ese software les va a ayudar a ustedes a crear una optimización adecuada de las rutas. Ya por último, en el caso, comparar la ruta óptima encontrada con las rutas actuales. Es decir, eso es lo que yo, como gestor integral de transporte, que lidero a mi equipo de programación de operación logística, voy a hacer para optimizar los recursos y, por ende, tener minimizados los costos de mi área. ¿Mi área cuál es? Logística, transporte. Es donde yo soy especialista, soy el gerente de logística, soy el coordinador logístico, en fin, soy el coordinador de rutas, de transporte, depende lo grande que sea la empresa. Pero yo lo que necesito es que, conociendo esto, lo puedo aplicar para cualquier cosa. Por eso lo traje como un ejemplo general, porque lo puedo aplicar para cualquier tipo de producto, porque el análisis de la estructura es el mismo. Obvio que cada carga tiene sus características propias. Entonces, ¿yo qué hago para optimizar? Voy a mirar, es que yo tenía estas rutas actuales y con razón se me estaba yendo más combustible, se me estaban yendo más costos porque obviamente estaba pasando por una arista que no debería ser así del depósito central. No irse para la carrera 80 con 19, sino que el depósito central debería de irse primero para, no sé, la 30 con 76, ejemplo, y ahí sí pasar a la 80. Ya ahí sería ¿cuál serían las dos aristas?
Ahí van 3 nodos con 2 aristas, porque depósito central a un supermercado que les dije 30,76, un ejemplo cualquiera. Y después irse a la 80,19. Entonces, des en cuenta que así, paso a paso, lo van entendiendo mejor. ¿Qué más puedo hacer para optimizar? Calculo la reducción entre la distancia recorrida, el tiempo de viaje y el consumo de combustible. Entonces, la trazabilidad que yo le tengo que llevar a los costos es importante, porque no solo es el coste individualmente, sino que el costo, yo lo que tengo que ver es la distancia recorrida. Y voy a lo mismo, porque lo primero que se hace cuando yo tengo pedidos que tengo que entregar logísticamente. Lo primero que hago es identificar los nodos y las aristas, porque las aristas son las distancias entre cada par de nodos y eso es lo que me va a llevar a que yo conozca la distancia en kilómetros. Y de esta forma, saber cuál es la capacidad de los vehículos que tengo. Si no tengo esos datos mínimos con la construcción de matriz de distancias, no voy a poder calcular nunca la reducción en la distancia recorrida, porque yo lo primero que tengo que hacer es conocer esa, llamémosla como debe ser, matriz de distancias. Con esa matriz de distancias yo hago todo lo que ¿qué tengo que hacer? Generar informes. Y esos informes me ayudan a hacer un análisis. ¿Cuál es la forma correcta de hacer ese análisis? Yo debo saber cuál es el tiempo de viaje. Y eso me lo va a decir todo lleva a lo mismo. Saber usar el software. Usted puede tener el software más costoso del mundo o el más sencillo en Excel, que el licenciamiento de Excel lo tienen que pagar todas las empresas hoy en día y hasta las personas naturales. Ya Microsoft nunca da las licencias gratuitas, eso hace mucho tiempo que cambió. Las tenemos gratuitas todos los que tengan el correo activo, por ejemplo, de Soy Sena con el Sena. Sena da el correo que, por ejemplo, Tatiana lo tiene activo. Entonces, se van a dar cuenta que Excel está activo el licenciamiento con ese correo. Pero de resto, si usted se va como persona natural a usar Excel y no tiene licencia, no se lo va a dejar usar con todas las funciones. Y acá usted tiene que tener activo el licenciamiento de Excel en Microsoft para poderlo usar. Pero vámonos a que tienen un software costosísimo. Pero si usted no sabe analizar todo esto, ¿para qué le sirve el software? Para nada. Pero mire que, como les repito, son puntos estratégicos y que este ejemplo les sirva para muchos tangibles que puedan ustedes transportar y distribuir logísticamente. Siempre va a tener que tener las distancias recorridas, el tiempo de viaje y el consumo de combustible. Y con el consumo de combustible, que tal vez no está en el software, pero sí usted lo lleva, usted lleva una bitácora con la trazabilidad de ese costo del consumo de combustible, de los tiempos de viaje, de la distancia recorrida. Entonces usted va a comenzar a hacer análisis de cómo calcular la reducción de estas distancias. Y eso le va a llevar a optimizar sus rutas. De sus rutas actuales las va a llevar a una ruta óptica. Por último, como análisis del resultado, va a evaluar el impacto ambiental de la optimización de las rutas. ¿Cómo evalúa el impacto ambiental? Porque existe en los softwares de esta operación de logística, existe las distancias recorridas, ¿cierto? Y el consumo de combustible le ayuda a usted a saber cuánto fue ese impacto en distancias recorridas, o sea, en kilómetros, con la flotilla que usted tenga. También el software hoy en día da la posibilidad de conocerlo, pero desde que alimenten el registro, es decir, para que me entiendan mejor, de nada le sirve a usted tener una casilla de cuánto fue el consumo del combustible de tal ruta si no se le alimenta el registro. Entonces,
a nuestro personal en general, siempre, si tenemos un software a disposición, siempre le vamos a enseñar a todo el personal que es necesario alimentar esos registros que nos piden. ¿Por qué? Porque des en cuenta que a veces los conductores que entregan pedidos dicen, no, pero eso para que esté todo bien, sí es importante. Todo dato que esté en ese sistema de información es importante. Aquí les doy una extensión del caso, como considerar ventanas de tiempo para las entregas en los supermercados, incorporar restricciones de capacidad del vehículo para diferentes tipos de productos, evaluar la influencia de factores externos como el tráfico en la duración de los viajes. Esto es algunas variables que usted debe tener en cuenta para mejorar su quehacer. Si usted está en una ciudad capital, por ejemplo, como Medellín, que es el caso que les traje hoy, o Bogotá, o Cali, o bueno, ya no solo las ciudades capitales, sino las ciudades cabeceras de departamentos que no son capitales. Ejemplo, en Cundinamarca, Bogotá es la capital de Cundinamarca, pero hay ciudades cabeceras de regiones como Fusagasugá, Girardot, bueno, podría decirles más, pero es un ejemplo en esa zona del país. En otra parte, por ejemplo, en Antioquia, Medellín es la capital, pero hay cabeceras también de zonas geográficas como por ejemplo Río Negro, es grande. Estas ciudades tienen mayor tráfico. Entonces, las restricciones que ya les había dicho de los vehículos y considerar ventanas de tiempo para las entregas en los supermercados es que usted debe medir esos tiempos y tener algo que le llama ventanas de tiempo. Esta visualización de estos resultados, ¿cómo lo puedo mejorar? Utilizando un mapa digital para visualizar la ruta óptima y compararla con las rutas actuales. Ya los sistemas de información tienen consigo, como les decía yo, la interfaz pegada de los ruteros en mapas digitales, como Google Maps. Entonces, pero Google Maps es el ejemplo de Google. Cada una la utiliza. Hay Waze, por ejemplo, para rutas de transporte. Esa aplicación se creó basada en una necesidad y Google, como siempre, también a la bandera, pues crea. Por ejemplo, yo no sé si sepan que los creadores de la CAPTCHA y la ReCAPTCHA para evitar saber que las personas son humanos o bots, la creó una persona natural, un guatemalteco, que es el creador de Duolingo y se la vendió a Google. Entonces, es un latinoamericano. Cualquier persona puede tener una idea y llevarla al mundo digital. Como les digo, ustedes pueden tener las ideas porque ustedes son los conocedores de transporte, pero pueden sentarse con un aprendizena que sea un buen aprendiz, que esté estudiando tecnólogo en análisis y desarrollo de software y crear una aplicación genial para el mundo del transporte y de la logística. Son ideas que les doy, pero ustedes saben que pueden hacer mucho con querer y querer es poder. Visualización de resultados. Bueno, también crear gráficos para mostrar la reducción de costos y el impacto ambiental. Todo esto se los lleva, si ustedes se van a ir a una empresa a trabajar como TCC, podría darles muchos ejemplos, coordinadora mercantil, Servientrega, pues en entregas de paquetería. ¿Dónde encontramos eso? Recuerden que nosotros estuvimos viendo acá en redes logísticas, ¿cierto? Los tipos de almacenes y les decía que no son almacenes de vender, sino almacenes de almacenamiento y que nos hablaba de par. En este caso, plataformas logísticas o almacenes centrales. El otro era los almacenes de consolidación o de tránsito y el otro era los almacenes regionales o locales y que nos hablaba de que en almacenes de consolidación o de tránsito se agrupan pedidos de tamaño pequeño o medio en una zona geográfica con el fin de ahorrar
costos de transporte. Este tipo de almacén es muy utilizado para las empresas de transporte, en especial las de paquetería. Ustedes van a encontrar que estos ejemplos que les estaba dando de CC Coordinadora, Servientrega, Envía, hasta Interrapidísimo, son de este estilo, almacenes de consolidación o de tránsito, porque lo que buscan es entregar paquetes. ¿Listo? Y como conclusión de este estudio de caso que les traje de ejemplo, expresé las principales conclusiones del estudio, recomendar acciones para implementar la solución óptima de la empresa. Siempre buscando que usted le dé la solución óptima a la empresa, que usted minimice costos. O sea, todo esto que hizo arriba de análisis solo es para decirle que usted puede ser el mejor gestor integral de transporte en su empresa. El que dependan de usted, así tengan el mejor software, pero que dependan de usted. ¿Por qué? Porque si usted hizo estos datos de problema correctamente, ¿cierto? Yo solo le di una descripción de caso, digámoslo así. Y usted logró identificar estos datos del problema, más lo que le va a adicionar que está acá, usted ya es el sensei de allí. Eso es lo que usted tiene que entender. ¿Cómo analizar? ¿Cómo que le den? ¿A usted qué le dan? Solo le dan una descripción de caso, no más. O le dan unos requerimientos, unas necesidades que tiene su empresa. Usted debe de optimizar esas rutas de entrega a cualquier empresa. Porque usted puede ser una empresa transportadora que le transporta a un montón de empresas de diferentes actividades económicas. Los quiero escuchar. ¿Qué preguntas tienen de esto? Por favor. ¿Sí entendieron el caso ejemplo que tenemos que hacer? Aquí. Sí, señora. ¿Puedo hablar? Aquí en el diseño de caso, aquí. Miren que también, sí, ya te doy. Miren que reparto de mercancías también en el correo, pero aunque ya el correo físico se utiliza menos, en rutas escolares, rutas, todo es rutas, sí, dime. Profe, pues, continúa. sí, profe, yo en cuanto a la evidencia, yo igual ya la desarrollé, ya la monté. Yo hice algo similar a lo que estabas tú explicando y pues creo que de pronto hice la simulación con los distintos nodos con diferentes puntos porque yo solo hice cinco puntos, por ejemplo, en la ciudad de Sí, más Medellín. sencillo. Sí, Entonces yo también... no tienes que hacer ese número de nodos, ese solo era un ejemplo, pero bien, tomaste 5 nodos. Entonces yo lo desarrollé, pues imaginándome que yo era el coordinador de Servientrega, bueno, en fin, y también hice los gastos del combustible, también imaginé pues el camión, bueno, y ejemplos del camión solo monté como un solo camión estándar hablé de un solo camión, no de rutas en general, entonces pues no sé si de pronto me haya equivocado en esa parte. No, lo estás haciendo bien porque esa es la idea, que ustedes a nivel de su conocimiento puedan ir visualizando y apropiándose de ese conocimiento. Es una evidencia de aprendizaje, se hace es para eso que estás haciendo, para que tú puedas imaginar, visualizar, consultar, para que te vayas alimentando de todo ese conocimiento que te lleve en algún momento a ir a la práctica. Y eso te va a servir para el emprendimiento que tú quieres llegar a tener, que es toda una cadena. No solo, no solo es vender el producto que quieres, sino que también lo quieres distribuir y también vas a tener flotilla propia. Ya tienes, digamos que el producto identificado porque tú tienes una familia que ha trabajado en ello también. Entonces, todas esas experiencias te van a llevar a que en algún momento puedas irte a la realidad, irte al mundo real y haciendo es que se aprende. Realmente yo les traje fue la estructura, pero haciendo es que se aprende. Listo. Dime, José. Gracias, Selmer. Ya puedes bajar la mano. No, instructora, yo sí estoy como perdido con ese tema del estudio de caso porque
Pues desafortunadamente no he podido estar las últimas 3 sesiones tuyas. Gracias a Dios hoy pude estar, pero sí estoy perdido, pero pues bueno, mañana que me dieron descanso voy a tratar de repasar y repasar otra vez a ver si me ubico. Sí, pero yo creo que hoy con lo que escuchaste se te da más claridad porque en el material es muy claro y la estructura que les traje hoy es también clara. Fíjate que es que identifiques una actividad económica y te vayas a visualizar pedidos, cómo vas a programar esa operación logística para esos pedidos. De la actividad económica que tú logres escoger, entonces ya te vas a ir geográficamente, como Elmer ahorita nos contaba. Mira que él lo hizo con 5 nodos nomás. Las aristas son el par de nodes y la distancia. Recuerda lo que te dije ahora. De todas formas, tú tienes en un YouTube unas grabaciones que están en la carpeta de grabaciones de sesiones en línea, que a veces, no sé si es que no la revisan, pero no te lo digo a ti puntualmente, este instante para que ustedes la puedan revisar porque allá están todas las grabaciones. Entonces, si en algún momento no se logra entender algo, yo siento que ustedes pueden ir y revisarlo porque yo me tomo el trabajo de editarles esa clase es para ello, para que ustedes lo puedan hacer. Entonces yo, porque yo siento a veces que si no les mandan, pero no te estoy diciendo propiamente solo a ti, sino en Ah, no, general, tranquila, instructora. Que a veces si no se les manda el YouTube no lo buscan. Y es más chévere acá donde les voy a mostrar. Aquí en la parte, bueno, no lo están viendo como a Tatiana. Y ahora sí puedo entrar. Les quiero mostrar que aquí ustedes tienen las grabaciones en línea, las tienen por carpeta. Entonces, ejemplo, si ustedes, si estamos viendo clase de la AP5, ¿cierto? Ustedes pueden ir acá y revisar las grabaciones todas uniditas. En agosto tuvimos 2 de ese componente técnico. Aquí en septiembre va una del componente técnico. Entonces, aquí las encuentran seguiditos, no se tienen que ir a todo el historial del chat, sino que para aquellas personas que no han podido o no pueden atender clase, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos solo esta porque estábamos viendo, miren todo lo que estaban viendo en julio. Estaban viendo bilingüismo, derechos fundamentales, componente técnico, fundamentos de investigación. Entonces, en cada casillita de mes se van y revisan qué hay y con eso ustedes se pueden desatrasar. Con eso solamente se desatrasan, por eso es formación virtual. No te angusties de que si no puedes venir a clase, pues a mí me gusta que vengan porque pueden hacer sus preguntas en tiempo real. Susana, tú levantaste la mano, cuéntame. Sí, señora, buenas noches a todos los compañeros y a usted, profesora. Es que yo envié la evidencia ya de diseño de caso, pues no sé, yo lo hice como un ejemplo de 5 nodos, parecido a lo que hizo también hizo el compañero, y hice como un ejemplo de las distancias, pues, de las ciudades donde hice, pues, donde se caracteriza el ejemplo y como qué características debe tener para poderse hacer la logística de ese transporte. Pero pues ahí ya envié la evidencia y pues ahí no sé, de pronto... los datos. No tal, sino solo las ¿Identificaste de alguna forma? Pero lo que me estás diciendo, sí, porque hiciste las distancias y identificaste los nodos, pusiste un ejemplo, ¿no? Aquí este ejemplo está completísimo, ¿no? Quiero aclarar que no, ustedes de pronto no tienen la capacidad de verlo de esta forma como yo lo veo, pero yo se los traigo para que si les quedó alguna duda, lo puedan hacer. Pero no te angusties que si pusiste los datos, el concepto del planteamiento, de cuántos nodos, no, yo tengo metido nodos en la cabeza por otra temática. ¿Cuántos nodos? Está bien, sí. Además, si quieren escribirme al chat como lo haces tú, por ejemplo, de aclararme algo más de la evidencia, lo puedes hacer
y con gusto yo lo tendré en cuenta. Listo. Jenny, la última y seguimos porque falta una evidencia completa, que es la siguiente. Dime, Jenny. Hola, profe, buenas noches. Pues yo también envié la evidencia, pero pues no tan completa como tu ejemplo. Entonces, no sé si de pronto la pueda calificar y mirar si se vuelve a repetir o así está bien. Pues yo identifiqué los nodos y puse como pues el caso. Y ya. Ok. Bueno, listo. A mí lo que me parece importante es que ustedes puedan identificar todo el recorrido de este caso puntual, de esta evidencia, que para eso me tomé el tiempo de dárselos, porque ¿qué me interesa a mí? Que aprendan y mucho, pero si aprendieron todo lo que les expliqué hoy o no les sirvió de nada. Sí se dieron, me parece que sí, porque si no, no dijeran, yo lo hice de esta forma y mire que me faltó esto otro, me faltó pensar en esto. Eso esa cancha se las va dando el tiempo. Pero sí les pareció correcto lo que se explicó hoy o no. Sí, señora, fue muy aclarante, su explicación fue bastante comprensiva. Bueno, acá hay unas preguntitas en el chat. Si no tienen, Jenny me hace una pregunta. Pues Jenny, si no la tienes, lo que tú puedes buscar. Hoy existe inteligencia artificial por todas partes. Meta acaba de sacar su inteligencia artificial en tu chat de WhatsApp. Entonces tú le puedes darle el modelo del vehículo, las características del vehículo y tú puedes decir, tú no tienes software, ¿cierto? Pero tú puedes decirle, tengo un vehículo de tales características que fue del barrio tal a tal en tal tiempo y él te dice cuánto fue la producción de CO2 sin tener que tener nada más. Porque las TICs, las tecnologías de la información y comunicación han avanzado tanto que tú pues puedes llevar una bitácora registrando esas cantidades de CO2. Sé que es un poco dispendioso a veces, pero ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden utilizar las herramientas en pro de mejorar. Entonces tú te vas a dar cuenta, mi vehículo, tú te das cuenta, tengo un modelo 2019 y un modelo 2022. Obvio que por tiempo va a producir tal vez menos el modelo más nuevo, menos CO2. Pero si tú te vas dando cuenta, a veces depende del mantenimiento, a veces dicen los conductores son pata brava, ¿cierto? Entonces, un conductor dañó el 2022 más rápido, el modelo 2022, que el señor del 2019. Todas esas variables van contando y la única forma que tú te puedas fijar es llevando un registro. Aquí la importancia de que tú lleves los registros. Si no tienes las herramientas porque estás arrancando en una empresa pequeña, pero que va a ritmo exponencial, que dinámicamente la empresa está cada vez más necesitando más empleados, está necesitando más personal conductor, más vehículos, más personas auxiliares del conductor que ayuden a la entrega. Estás identificando un crecimiento exponencial de la empresa donde estás. Si tu empresa crece, tú vas a crecer. Entonces, esa es la conclusión, Jenny. Tú puedes no tener todo ese software al principio, porque puedes empezar a trabajar con una empresa pequeña, pero tú puedes dar la solución a esa empresa si tienes conocimiento, y acá lo estás teniendo. Entonces es la posibilidad de ayudar a resolver, así no tengamos el software más caro. ¿Sí me entendiste eso, cierto, Jenny? Sí, señora. Bueno, listo. Y por acá hay otra preguntita, a ver. Tatiana, sí, o con CICETAC. ¿O tú me estás preguntando? No, estaba comentándole como a la compañera Jenny
que en el CICETAC también hay otros detalles, digamos, de viajes de determinadas rutas. Entonces ahí si uno quiere ya como profundizar mucho más en una ruta, ahí le calcula uno los costos eficientes de una operación de transporte. Muy buen aporte, es verdad, es así. Es que como les digo, hoy en día las herramientas informáticas son tan valiosas, pero yo, ya que tomaste la palabra, yo te quiero preguntar a ti, ¿tú habías visto el caso de esa forma o todos, o en general, yo quiero que ustedes me digan, ¿ustedes lo habían entendido de esa forma? Es decir, que lo importante es que puedan identificar los datos de lo que les pide el caso o el requerimiento o necesidad de la empresa. ¿Así lo habían pensado o cómo lo habían pensado? Yo con la compañera Danixa sí lo habíamos pensado así, profe, porque es que ahí realmente lo que quieren es que uno identifique los diferentes nodos que serían los orígenes y los destinos de acuerdo a una operación de transporte. Y la idea siempre es coger esos orígenes y esos destinos de acuerdo a un kilometraje de menor a mayor, kilometraje, cosa que le ayuda a uno como a economizarse tiempo en recorrido y tiempo en, por ejemplo, como combustible. Pero nosotros sí lo habíamos entendido así. De hecho, ya con la compañera Danisa te entregamos esa evidencia. Sí, y la disposición de esta mercancía a entregar en el vehículo, ¿no? También, dependiendo de los vehículos y la capacidad del vehículo que tengas. ¿Es correcto? Sí. Eso también lo miraron. Sí, sí, también. Sí, y ya a nivel de gestor, que un gestor puede ser desde lo pueden llamar líder, gerente, coordinador, ya comienzan a analizar esos resultados, pero realmente la evidencia lo que quiere es eso, que ustedes puedan llegar a optimizar, a ser los mejores en optimización de rutas de entrega o de los recursos y de los recursos disponibles para esas rutas. Ok, bueno, listo. Ahora la otra evidencia se las voy a explicar, que esa sí no la hemos dispuesto, pero la vamos a disponer. Yo creo que no vamos a hacer el póster informativo. Pero si ustedes lo quieren hacer, me dicen. Un póster informativo, ya saben que es una presentación visual, listo, que la diseñan con Canva o bueno, en fin. Y que nos dice que de acuerdo con el numeral 4, selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos, que ya lo vimos en el componente formativo, ¿cierto? Perdón, en el material formativo, dice que diseña el póster. Creo que no es necesario que lo hagamos porque ya lo hemos visto en clase y yo creo que ya lo entendieron, ¿correcto o no? ¿O lo quieren hacer? Cuéntenme, señores. No, no, porque ya hemos hecho varias actividades, pues qué pena, yo me tomo la palabra. Hemos hecho varias actividades de origen y destino. Sí, okay. Y también de póster. Sí, vamos. Sí, la infografía era porque era como revisar el material en forma general y para que se aterrizaran. Pero esta sí me parece, espérenme que no me vaya a perder eso. Esta, que es diseñar el plan de distribución según el canal y la normativa de transporte. Esa es la actividad de aprendizaje de la competencia completa. Ahora bien, para la actividad de aprendizaje del resultado terminado en 1066, recuerden que aquí nos dan las actividades de aprendizaje de acuerdo al resultado. El 1066 es elaborar el plan de distribución de acuerdo con el canal y a las políticas de la organización. Como son el plan completo de distribución, debo de tener claridad en el canal, que fue lo primero que comenzamos a ver en AP5, la actividad de proyecto 5. Las políticas de la organización deben de estar diseñadas de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, como es de acuerdo a la normatividad vigente, miren que la actividad de aprendizaje no lo dice. Establecer rutas de entrega de acuerdo con el requerimiento del cliente. Lo que les decía ahorita,
Lo más importante es el requerimiento del cliente que fue un comercial y hizo los pedidos, ¿cierto? La fuerza comercial. Y establezco el nivel de riesgo de acuerdo con las políticas de la organización. Por ejemplo, la organización coordinadora mercantil puede que tenga una adherencia diferente de la normatividad vigente a la de TCC. Ejemplo, la política organizacional es propia de la organización donde yo esté elaborando. ¿Listo? Entonces, vuelve y nos dice, establecer ese nivel de riesgo. ¿Qué estamos viendo con esta actividad de aprendizaje? El riesgo de esas rutas de entrega. ¿Qué conlleva ese establecimiento de rutas de entrega de acuerdo a esos requerimientos que hizo el cliente? Pero los debo ajustar de acuerdo a las necesidades del cliente y la normatividad vigente. Dice que a partir de las siguientes actividades el aprendiz conceptualiza la importancia de las rutas de entrega y los aspectos generales en el desarrollo de la operación. Y nos vuelve a referir el material de formación que tenemos allí, que ya hemos visto. Y nos dice, análisis de factibilidad del desempeño logístico. ¿Qué nos está pidiendo? Que de acuerdo al material adjunto denominado boletín de logística, describamos estos conceptos. Yo les traje un pequeño ejemplo. Entonces, aquí nos dice el análisis de factibilidad del desempeño, pero yo se los puse de una empresa, de un desempeño logístico de una empresa de transporte de alimentos. Eso significa que son alimentos, por obvias razones, son perecederos. Les puse marco general y línea de tiempo. Entonces, ¿cuál es ese marco general de esta empresa? O sea, de este ejemplo que les traje. No significa que lo vayan a hacer así, pero les traje este ejemplo. Las llamamos en forma genérica distribuidor de alimentos de futuro, el sector alimentos y bebidas. Clientes principales son supermercados de cadenas y restaurantes. La zona de operaciones Bogotá y alrededores. Una línea de tiempo que analizamos es de los últimos 12 meses. ¿Qué es la línea de tiempo? Es el momento en el cual yo voy a tomarle esa fotografía para poder analizar los datos. Yo estoy tomando una línea de tiempo y yo debo decir, esta es mi línea de tiempo. 6 meses, 12 meses. En este caso son 12 meses. Ese es el marco general y la línea de tiempo. Si yo voy a hacer un análisis de factibilidad de ese desempeño logístico. Ustedes están preparando para poder programar operación logística. Para poder programar operación logística, yo debo de hacer análisis de la data. Y eso significa que yo como empresa transportadora, ejemplo en Bogotá, debo de tener un desempeño logístico que me ayude a minimizar esos costos y incrementar mi productividad, mi eficiencia. Entonces yo debo de tomarme como líder la posibilidad de evaluar ese desempeño. No desempeño como persona empleado, sino el desempeño logístico, porque estamos en programación de operación logística. Y para ello yo voy a tomar unos cajoncitos y en esos cajoncitos yo voy a comenzar a hacer mi análisis. Para ello voy a identificar, primero que todo, lo primero que hago es un marco general y esa línea de tiempo que voy a identificar. En este caso identifiqué, porque como soy una empresa de transporte que le atiendo a otros, en este caso voy a encajonar que estoy en el sector alimentos y bebidas. ¿Quiénes son mis clientes? En este caso, mis clientes son supermercados de cadena, mire que ahí lo está diciendo, de cadena y restaurantes. Y esa zona de operación y esa línea de tiempo la establezco. ¿Qué meto en mi segundo cajoncito? ¿Qué voy a analizar? ¿Qué datos necesito? Los flujos logísticos, entonces. ¿Cuál es el origen?
En este caso es el centro de distribución en el sur de Bogotá. En este caso, ejemplo, el de ustedes va a ser el que ustedes quieran, el que ustedes les motive, la actividad económica en la que ustedes se quieren desempeñar o se desempeñan, o el emprendimiento que necesitan saber para poder conocer más. Si es de pasajeros, también lo podrían llegar a hacer. Estamos poniendo un ejemplo aquí y este es el que les traje de alimentos. ¿En dónde? En Bogotá. Entonces, yo como flujos logísticos necesito saber el origen. El destino, más de 100 puntos de entrega distribuidos en toda la ciudad. Que eso me va a llevar a unos nodos y a unas aristas, obviamente, pues si estamos hablando de flujos logísticos. La modalidad, transporte terrestre por carretera. Frecuencia diaria con picos en horas de la mañana. Es decir, que mi operación logística mayor es en la mañana, en la franja horaria de la mañana. En el tercer cajoncito, así como yo se los estoy poniendo, ustedes lo pueden analizar en lo que ustedes vayan a desear, en lo que ustedes quieran analizar. 3. Estamos hablando del tercer cajoncito, la carga movilizada por empresa. Yo lo llamo cajoncito para que ustedes en su estructura mental lo encajonen así. La carga movilizada por la empresa. El tipo de carga, productos perecederos, en este caso estamos poniendo de ejemplo porque son alimenticios, frutas, verduras, lácteos. Los secos son los granos y los enlatados, que no son perecederos, son clasificados dentro de la industria alimenticia, dentro de la carga alimenticia que estoy transportando, pero son secos, es decir, que no son perecederos. Una cosa son los perecederos y otra los secos. Volumen, 50 toneladas diarias en promedio. Dimensiones variadas desde cajas pequeñas hasta palets. Recuerden que cuando vimos inicialmente, yo les decía que el embalaje es muy importante en el transporte. No solo cómo me entrega el cliente el producto, sino cómo lo voy a embalar. O sea, como todo lo que necesito de insumo para poder hacer un embalaje adecuado y poderlo transportar. Porque yo puedo dañar mi carga por no tener un embalaje adecuado. Pero miren que de acá yo estoy diciendo, yo transporto desde cajas pequeñas hasta palets completos. Es decir, que yo tengo variada mi carga. El otro cajoncito que yo voy a analizar, el flujo medio de vehículos de carga. Entonces nos dice que tenemos una flota de 20 camiones de diferentes capacidades. Rutas diarias por vehículo, 2, 3 rutas en promedio. Kilometraje mensual por vehículo, 8.000 kilómetros aproximadamente. ¿De dónde saco esa data? Del software que tengo o de la generación de informes, de bitácoras que tengo. Todo esto lo saco. Para eso es que yo estoy creándome como gestor integral de transporte, para poder tomar toda esa operatividad de la minucia a llegar a tomar decisiones. Esto es solo un ejemplo que les traje. ¿De qué? De la industria alimenticia. Pero puede usted tomar otro ejemplo. El flujo medio diario por corredor. Ya estamos hablando cuáles son esos corredores principales por los cuales se transporta. Como estamos hablando que es al sur de Bogotá, estamos hablando autopista sur, avenida Boyacá, calle 13. Ese es el corredor principal de donde se transporta mi flota de 20 camiones. Aquí comenzamos a analizar otras cosas como emisiones de CO2 por transporte, seguridad, robo de vehículos de carga, que eso con un monitoreo eficiente también existe software para ello, la infraestructura de vehículos de carga. Todo esto se los voy a mandar yo. Estos dos ejemplos que les traje, se los voy a mandar. No significa que van a hacer la evidencia, sí, porque la evidencia lo que nos está pidiendo es que con base en el material boletín de logística, explique los siguientes conceptos en un Word. Y acá se los está dando. Yo se los quise traer a modo real con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Mire que allá le está preguntando. 8. Infraestructura de vehículos.
acá. Entonces, para la infraestructura de vehículos, ¿qué debo tener en cuenta? El estado de la flota y la tecnología. Para la accidentabilidad del vehículo de carga, accidentes y causas. ¿Listo? Entonces, eso es. Miren que tampoco es tan difícil que usted pueda reconocer estos conceptos y los pueda entender y explicarlos en un Word. Esa sería la evidencia que tienen de lo del boletín logístico, que es la que tiene que ver con el resultado de aprendizaje 1066, que es análisis de factibilidad del desempeño logístico. Señora, ¿quién me preguntó? No, eso era lo que le iba a preguntar, cuál era la evidencia. Estamos viendo la guía. Entonces, la guía, ya dijimos que ese póster no lo vamos a hacer. Y que esta diseño de caso, que habían algunos que no lo habían hecho, me tomé el trabajo de explicársela muy bien para que la pudieran hacer. Bueno, se nos acabó el tiempo hoy. Díganme si tienen alguna pregunta de esta última evidencia, que era la que teníamos pendiente. De explicarles. Esta evidencia que si es en grupo, la pueden hacer en grupo, claro que sí la pueden hacer en grupo, pero recuerden que son parejitas o tríos solamente. Miren, hoy me vine de transporte espacial, miren, aquí estoy yo transportándome espacialmente. Bueno, feliz noche, mis muchachos. Bueno, feliz noche a todos, mis muchachos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Van bien o no entendieron nada? Perfectamente claro, buena noche. Bueno, eso es lo importante, que aprendan bastante. Completamente claro, profesora, buenas noches. Pero los que estén atrasaditos, necesito que se pongan al día para que no se vayan.